Buenas tardes o buenos días a todos, a todos nuestros seguidores. Queremos agradecerles su participación, su interés. Gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Esperamos que esta vez también les sirva de referencia el video que les presentamos y se refiere a reactores químicos. Cuando hablamos de reactores químicos, es la primera vez que entonces vemos que tenemos que involucrar dos cosas. Al hablar de reactores hablamos de un dispositivo y al hablar de químicos hablamos de química pura o química aplicada. Entonces vamos a ver que una reacción química depende del dispositivo que se esté usando y se puede, digamos, idealizar o de alguna manera perfeccionar para que podamos estudiar una reacción química. De otra manera no se podría proyectar hasta, digamos, hasta la parte práctica o la parte comercial o la parte aplicada, ¿sí? Entonces les voy a hacer un dibujo de lo que es un reactor en general y sobre ese dibujo vamos a hacer algunos comentarios para que podamos pasar a la parte teórica, que es la parte que nos utilizamos para que podamos llegar a un diseño real. Acuérdense que ya hemos visto otros videos en donde primero hay que participar en una información ideal y después hay que llegar a la información real para que nosotros podamos pasar a la etapa, digamos, práctica de aplicación. Entonces, les voy a dibujar esto, un reactor químico, imagínense este, con sus soportes, ¿sí? Y que en este caso va a ser esférico. Necesitamos ponerle agitador, obviamente. Le ponemos un motor. A esta le podemos poner un sistema de calentamiento, así muy sencillo, ¿sí? Por donde entra vapor y por donde sale vapor. Además le vamos a poner, por ejemplo, su cimentación. Entonces así son todos los reactores, en general los gigantes, los que ya están en el comercio, ¿sí? Pero sabemos que debe llevar un flujo de entrada, ¿sí? Y de alguna manera por ahí va el flujo de salida. Vamos a suponer que aquí está el flujo de salida, ¿sí? Entra un fluido y sale por ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Este recipiente, este agitador, esta entrada, esta salida y su cimentación. Porque finalmente este reactor o este recipiente tiene que llevar un peso y tiene que estar sostenido en una cimentación. Y de una vez hablamos de cimentación porque acuérdense que en el laboratorio se puede hacer nada más con un matraz, con un agitador magnético, ¿sí? Y de calentamiento a fuego directo o de alguna manera con mechero y gas, pero aquí todo está resumido. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Que la reacción química, la vamos a llamar así, es una función ¿de qué? De la agitación. ¿De qué más? De el calentamiento. ¿De qué más? De el recipiente, de las condiciones o del flujo o del movimiento, coma, y de la cinética. Y ahí es donde muchos pudiéramos empezar a detenerlos. Para que ustedes puedan diseñar un reactor tienen que entender bien la cinética química. Y también es un gran tema de dónde
de dónde abarcar, porque la cinética química implica todas las reacciones químicas, nada más que hay que saber su velocidad. Sabiendo su velocidad, entonces podremos hacer una, digamos, extrapolación al caso real o al caso práctico y comercial. Entonces, eso es la velocidad de reacción. En términos más, digamos, rápidos, es una función de la temperatura, de la concentración, puede ser función de la presión también, y pueden incluir otras variables, pero ahí están implícitas, ¿sí? Eso es la parte práctica, la parte real, que podemos simplificar y llegar a la conclusión de que la velocidad de la reacción, si temperatura es constante y presión constante, es una función de la concentración, nada más. Entonces, muchos de los reactores que vemos en el laboratorio se utilizan nada más pensando en los cambios de concentración, ¿sí? Los cambios de concentración que se pueden medir con algo, con alguna propiedad. Por ejemplo, ustedes pueden decir, yo mido el índice de refracción de una sustancia, yo mido el índice de polaridad, yo mido la viscosidad, yo mido la presión, yo mido el índice de, por ejemplo, de absorbancia y transmitancia. O si se van más a fondo, pueden investigar aquí cómo es el producto. Entonces podrían tener una investigación acerca de la resonancia magnética nuclear o para identificar una sustancia con espectrometría de masas. Aquí hay una gran tarea para todos los que quieran involucrarse en reactores químicos, pero aquí está una gran oportunidad para diseñar todo lo que estamos aquí viviendo. Por ejemplo, si ustedes conocen los plásticos, es que pasó por un sistema de investigación así. Si ustedes conocen el alcohol etílico, pasó por un sistema de reacción así. Si conocen, por ejemplo, los solventes para pinturas, barnices, pasó por un proceso. Si quieren, por ejemplo, hablar de la producción de etileno, pasó por un proceso de investigación, porque ya saben que se puede obtener polietileno. Si quieren alguna síntesis, por ejemplo, el estireno, que es una reacción de benceno con etilo, con eteno, ¿sí? Y se forma el etilbenceno, que es el estireno, y también se utiliza para unos procesos. Pero vamos a generalizar esta vez para los reactores. Si ustedes lo ven, pues esta entrada puede servir para salida también, pero aquí tenemos la salida. Entonces, sabemos que la velocidad de reacción es una función de la concentración, y ahora lo que queremos es el diseño. No vamos ahorita a hablar de cinética química, pero vamos a hablar del diseño del reactor. Entonces, como ustedes están viendo en esa gráfica, ¿sí? Tenemos que calcular el volumen, tenemos que calcular el motor, tenemos que calcular el espesor de este recipiente o de la pared del recipiente, tenemos que calcular esta cimentación y lo principal, obtener un producto deseado, ¿sí? Entonces, para este sistema, se puede hacer un balance. Si la temperatura permanece constante, la presión constante, podemos hacer un balance de materia, ¿sí? Entonces es la masa que entra menos la masa que sale, más menos la masa que reacciona, y esto es igual a la masa que se acumula, ¿sí? Ese es el balance general de materia. Si hablamos de que inmediatamente después de que hay una entrada, digamos, el recipiente queda ahí, hasta ahí el nivel de líquido o el nivel de reactivos, pero una vez que ya llega ahí, ya no hay más entrada. Esto es cero. Si una vez que se detiene la alimentación esperamos a que ocurra la reacción, esto es cero, no hay salida, ¿sí? Entonces nos queda que la masa que reacciona es igual a la masa que se acumula, ¿sí? Si hablamos de la reacción
A que nos da B, ¿sí? Es una reacción sencilla, vamos a pensar que es de primer orden, ¿sí? Pero entonces la velocidad de la reacción por volumen del reactor, que es la masa que reacciona, ¿sí? Es igual a la masa que se acumula. La masa que se acumula, ¿cuál será? Es el número de moles de A, la variación del número de moles de A con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una expresión diferencial para este reactor. Si Na, según esta cinética, Na es igual a lo que entra menos lo que reacciona, ¿sí? Entonces aquí tenemos que diferenciar porque necesitamos esta diferencial, ¿sí? Y la diferencial, ¿a qué va a ser igual? La diferencial de Na es igual a menos Na0, la diferencial de XA, ¿sí? Este es 0. Entonces así nos queda esta diferencial. ¿Y qué pasa aquí? La podemos sustituir de tal manera que RA por el volumen del reactor es igual a esta menos Na0 diferencial de XA con respecto al tiempo, ¿sí? Y ahí ya tenemos una expresión otra vez diferencial que tenemos que resolver. Entonces, si hablamos de que para un reactivo es el negativo que desaparece, menos RA es igual a Na0 sobre V sub R, diferencial de XA con respecto al tiempo, ¿sí? Esto menos RA es igual, aquí hay otra condición, para la reacción A que da B se presenta el mismo número de estequiométrico al inicio y al final. Pensamos que es el mismo volumen al inicio y al final. Este volumen no cambia, ¿sí? Significa que al inicio y al final estaremos hablando del mismo volumen. Pero, ¿cuáles son las reacciones que no cambian de volumen? ¿Sí? Por ejemplo, podríamos pensar en una digamos, isomerización. Si ustedes cambian de etileno cis a etileno trans, nada más se isomeriza, no cambia el volumen. Si hablan de propileno cis a propileno trans, nada más cambia el volumen. Entonces así hay muchas reacciones que se pudieran conocer. Esto quiere decir que esto es la concentración inicial y la variación de XA con respecto al tiempo. Así nos queda el balance general de materia para este reactor. Ahora, ¿qué pasa con esta T? Con esta T quiere decir que va a cambiar todo con el tiempo. Como va a cambiar todo con el tiempo, podemos detener el reactor a la hora que queramos. Podemos vaciar el reactor, calentarlo, enfriarlo y cargarlo otra vez. Eso quiere decir que esto, por ser una variación con respecto al tiempo, es un reactor batch o por lotes, ¿sí? Y así se conoce en la bibliografía este tipo de reactor. Así es que aquí ya lo tienen ustedes, lo voy a borrar para que hagamos otra cosa, ¿sí? Entonces, si esto ya tenemos la ecuación del balance general de materia, podemos separar variables e integrar. La diferencial de tiempo es igual a CA0, y aquí le tocaba un menos, diferencial de XA con respecto a RA, ¿sí? Y si ya sabemos que RA es igual a una constante K1 por la concentración de A elevada a la 1, ¿sí? Entonces, podemos pensar que integrar desde un tiempo t igual a 0 hasta un tiempo t, diferencial de t igual a CA0, diferencial de XA, la integral
sobre RA, que sería K1 por CA, ¿sí? Y como aquí tenemos K1 por CA, otra vez tenemos que tener CA en función de A. CA es igual a 0 a 0 por 1 menos XA. Así es que sustituyendo van a tener que la integral de la diferencial del tiempo desde tiempo igual a 0 hasta tiempo t, y es igual a CA0 sobre K1 K1 por CA0, la integral desde XA igual a 0 hasta XA igual a 1, ¿sí? Diferencial de XA sobre 1 menos XA. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una integral, tenemos que integrar esto. Acuérdense que la solución de las integrales puede ser analítica, numérica o gráfica. La analítica, que parece que ahí es directa, ¿sí? Nos da rápidamente el valor del tiempo que necesitamos para alcanzar una conversión, ¿sí? Puede ser numérica, es decir, si le damos valores a XA, ¿sí? A esta XA, podemos calcular CA. Si calculamos CA, entonces conocemos esto, ¿sí? K1 por CA, que es el inverso de 1 sobre RA. ¿Sí? Si conocemos entonces podemos graficar, tabular y graficar XA contra 1 sobre RA, porque esto es 1 sobre RA, ¿sí? Y a la hora de graficar vamos a obtener una curva, ¿sí? Y con el método de los trapecios podemos encontrar el área debajo de la curva, que es el método de los trapecios. Hay que tabular los datos, hay que conocer la formulita, pero se puede resolver con el método de los trapecios y llegar a calcular esta integral. ¿Qué es lo que nos va a dar esta integral? ¿Sí? El área debajo de la curva, ¿sí? Esto quiere decir que integrando va a ser t igual, esta se elimina, 1 sobre K1 por el área debajo de la curva. El área debajo de la curva que sería la solución numérica, pero si se grafica también el área debajo de la curva es el tiempo que dura la reacción. Entonces aquí que vemos que si esto nos da un logaritmo natural podemos hallar el tiempo, pero ya tenemos el caso resuelto, ¿sí? Para esa reacción sencilla, que es la que nos dice cómo va a cambiar el tiempo conforme cambia la conversión. Y la conversión aquí está definida, CA menos CA0 sobre CA0, ¿sí? Ahí se ve que quizá la conversión es igual a CA menos CA0 sobre CA0, perdón, es al revés, CA0 menos CA sobre CA0 es igual a la conversión. O sea que conociendo CA podemos hallar la conversión, aquí también, y ya sabemos que va de 0 a 1. Entonces ya tendríamos el tiempo calculado para esta reacción, ¿sí? ¿Qué pasa con este tipo de reactor? El tipo de reactor que es por lotes o tipo batch, ¿sí? Ya vemos que requiere de calentamiento, enfriamiento, entrada, salida, agitación y un reactor, una pared del recipiente, ¿sí? Pero ya con esto podemos entonces ver el volumen del reactor. El volumen del reactor, acuérdense que es Na, que nos va a dar el número de producto. El producto que es NB y va a ser dependiente de Na0, de una producción en determinado tiempo. Ese tiempo será el tiempo de reacción, ¿sí? Pero NB, ¿a qué va a ser igual? A NB0 más Na0 XA, es decir, lo que haya inicialmente más lo que se produzca debido a la reacción, ¿sí?
Si no hay nada de NB0, ¿sí? Entonces NB es igual a NA0 por XA, ¿sí? Entonces, si aquí lo sustituimos, ¿sí? Vamos a tener que NA0 por XA es igual a la producción en determinado tiempo por el tiempo de la reacción, ¿sí? Y ¿qué más podemos hacer aquí? Ya dijimos que si el volumen permanece constante, NA0 sobre BR0 igual a CA0, ¿sí? Entonces el volumen del reactor va a ser igual a NA0 es igual a CA0 por BR0 y lo podemos sustituir aquí, y entonces el volumen del reactor va a ser igual a CA0, ¿sí? Pero al pasar del otro lado pasa para abajo la producción en determinadas horas por el tiempo de reacción sobre CA0 XA, ¿sí? Y así tenemos el volumen del reactor del recipiente. Si sabemos que es esférico, bueno, tenemos que utilizar una ecuación para calcular el volumen del reactor esférico. Si sabemos que es cilíndrico, tenemos que usar una ecuación para calcular el volumen de un reactor cilíndrico, que ya viene dado en el ASME, American Standard of Mechanical Engineers, ¿sí? Para recipientes, con ese mismo normas se puede calcular para un recipiente cilíndrico, para un recipiente esférico. El motor para el recipiente de agitación, ya hemos visto que se calcula, vimos un video. La cimentación también con el peso de todo el material. Entonces prácticamente ya podemos diseñar nuestro reactor y pasar a la investigación de laboratorio, y hacer los experimentos necesarios para pasar al prototipo y después al comercial o al de inmediatamente inferior, ¿sí? Con esto queremos agradecerles su atención, esperamos que este cálculo les sirva, estaremos en contacto, suscríbanse a mi canal, gracias.